Pues muchísimas gracias, ya estamos justamente de regreso aquí en Vibra tu Día con Munira. Y pues el día de hoy, mi estimado Héctor, vamos a hablar justamente de la compatibilidad de pensiones, porque muchas veces tienes una pensión por viudez y otra por riesgo de trabajo y no sabes si sí aplica o no aplica. Claro, bueno, yo realmente digo, obviamente en la materia jurídica, toda esta parte de la compatibilidad de pensiones, pues realmente la especialista es aquí la doctora Yamile Moncada. Yo sí quisiera nada más comentarle aquí a todos los televidentes, el bloque anterior señalaban de unos posibles boletos que se van a obsequiar. Eso sí se van a obsequiar, nada más que les estamos preparando a ustedes una sorpresita que va a ser en los próximos minutos para efecto de que se otorguen esto que señalaba la conductora Carla. Y pues bueno, ahorita tocaremos ese punto más adelante, pero bueno, yo sí quisiera aquí regresar con la doctora Yamile. Ella nos va a platicar un poquito de la parte de la compatibilidad de las pensiones. ¿Y qué es esto? Porque ahora sí que, ¿qué es compatibilidad? ¿Como si fuera un rompecabezas o qué es lo Pues que pasa? fíjate que esta es la situación en la que muchas veces tienes ya una pensión al día de hoy, tú la generas por cuenta propia, pero fallece el esposo, entonces tienes la pensión de viudez más la que tú ya generaste por cesantía o por vejez. Entonces, la pregunta es aquí, ¿puedo tener 2 o 3 o más pensiones sin que esto pueda de alguna manera peligrar el hecho de que esté yo recibiendo esta percepción económica? Y es aquí donde vamos a hablar justamente de cuáles sí son compatibles y cuáles no son compatibles. Por ejemplo, cuando tú tienes una pensión de cesantía, hay que recordar que la de cesantía es a partir de los 60 hasta los 64 años de edad. A partir de los 65 años en adelante es una pensión de vejez. Entonces, todo este tipo de pensiones son compatibles con la de viudez, es decir, yo puedo generar por cuenta propia, lo que comentábamos, una pensión, pero aparte puede llegar a fallecer justamente el esposo o esposa y puedo obtener el beneficio de seguir obteniendo la pensión de viudez más aparte la que yo generé. ¿Sí me explico? ¿Puedo tener dos? Puedo tener 2, inclusive hasta 3 pensiones, porque puedo haber tenido una por riesgo de trabajo, otra por cesantía y otra por viudez. Siempre y cuando cumplamos lo establecido dentro del artículo 125 de la Ley del Seguro Social, antigua ley, donde refiere justamente que entre el monto de todas las pensiones no supere el 100% del salario base de cotización que teníamos en los 3 supuestos. Entonces, máximo el 100%. Entre las 3, exacto. Entre las 3, cesantía, edad avanzada y entre cesantía, riesgo de trabajo, trabajo, y la de viudez no entra porque la de viudez no va de mi cuenta, sino justamente es como beneficio. Exacto, okay. Es como un beneficio. Por eso es importante saber, porque muchas veces tienes el derecho a obtener este beneficio, pero por una u otra situación se obtiene una información errónea y no obtienes el beneficio de poder obtener 3 pensiones. ¿Pero esto solamente es el caso de las pensiones o también puede ser las jubilaciones, que es la gente que trabaja para el gobierno, por así decirlo? Ahí te va. Justamente no aplica de la misma manera para los chicos del ISSSTE. Para los chicos del ISSSTE ahí hay una cuestión un tanto complicada, porque la pensión de viudez, claro que te la doy, siempre y cuando entre las dos no me superen los 10 salarios mínimos. Entonces yo puedo tener la que yo genere. Exacto, estamos hablando de 20 tantos mil, 22,000 pesos, 22,900. Entonces, si te doy la de viudez, si te doy la que tú obtuviste por años de servicio, pero si entre las dos me superas el tope de 10 salarios, te tengo que quitar una, la que menos beneficio te genere. Claro. Mientras que en el IMSS cambia totalmente la postura. En el IMSS sí puedes llegar a tener hasta 3 pensiones. Pero al 100% exacto. De tu entre sueldo. las 3, entre las 2 o 3 que sean generadas por ti, no pueden superar más del 100% por ciento de tu salario. Pero ahí viene donde no aplica. Y es aquí donde muchas patrones, empresas tienen el problema. ¿Cuál es? Muchos trabajadores obtienen la pensión de invalidez, es decir, un daño que no fue precisamente ocasionado por la cuestión laboral. Y se quedan con esta pensión pensando que cuando tengan 60 años van a poder obtener la de cesantía. Y aquí es donde no aplica. Invalidez y cesantía no son compatibles. No. Invalidez y vejez no son compatibles. O es una o es otra. Y hay muchas personas, Héctor, que tienen 58 años, están a 2 años de poder obtener la pensión, pero de alguna manera no son bien informados, obtienen la pensión de invalidez y cuando tienen los 60 años de edad van y le tocan la puerta al IMSS y ya no son sujetos de obtener el beneficio de la pensión de cesantía. Esto es solo para los que eran de la antigua ley.
de la antigua ley, porque en la nueva ley aplican otro tipo de situaciones y de circunstancias. En la antigua ley, todos los que son transición, todos los que empezaron a cotizar en la década de los 70, 60 y que actualmente se encuentran cotizando y que no se han pensionado, son trabajadores transición, es decir, están dentro de la antigua y de la nueva ley. Y por lo tanto, este perfil de ciudadanos derechohabientes tiene que tomar muy en cuenta el hecho de, si estás ya muy próximo a cumplir los 60 años de edad, valorar que no te conviene tanto obtener la pensión de invalidez si al final del día el daño que tienes podría de alguna manera meritar el que te puedas esperar estos 2 años. Pero hay casos donde sí tienes igual una esclerosis múltiple, un cáncer ya lamentablemente en una etapa muy avanzada y claro que aplica la invalidez, pero si son daños que al final del día puedes obtener algún otro trabajo, tienes que meditarlo mucho, porque si tú obtienes una pensión definitiva por invalidez, claro que puedes seguir cotizando, pero ya nunca en tu vida vas a poder obtener o ser sujeto a obtener una pensión de cesantía. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto que tú sigas cotizando? Tengo 50 años, tengo mi pensión de invalidez ya definitiva por parte de la antigua ley del IMSS, soy trabajador transición y después de que ya la obtengo puedo seguir cotizando, claro que sí, conforme al artículo 123 de la antigua ley del IMSS refiere que después de 6 meses que tú obtengas tu pensión, puedes seguir trabajando en una actividad distinta y en un empleo distinto que el que originó la pensión. Entonces, estas son las reglas del juego, claro que puedes seguir cotizando. Pero, ¿qué va a pasar con todas estas cotizaciones que tú generes al final del día? Bueno, como tú ya tienes una pensión definitiva, todo este recurso que se acumule, año con año, tu Afore te lo va a estar entregando. Pero ya no vas a ser sujeto a obtener nunca en tu vida una pensión de cesantía o de vejez. Jamás. Es totalmente incompatible. Por eso hay que tomar en cuenta que hay pensiones con las que sí se puede obtener 2 o 3, pero no aplica en todos los supuestos. Y lo más importante es que tomen en cuenta que la invalidez es totalmente incompatible con la de vejez y con la de cesantía. Bueno, ustedes tienen que observar que este tipo de términos como tal, pues no estamos del todo familiarizados como tal. Yo sí les pediría a todos los televidentes que si tienen dudas o cualquier cosa, le hablen a la especialista, la doctora Yamile Moncada, porque la verdad es que hasta yo me pierdo luego en este tipo de cosas porque está muy revuelto, pero digo, tiene su lógica y se tiene que hacer un traje a la medida, obviamente, pero pues acudan con la doctora Yamile, que ella los puede orientar. Muchos saludos a Monira nuevamente, que no se encuentra aquí en el programa, pero que esperemos que se la pase excelente. Saludos también a Pati Campos, a Beatriz Méndez, que seguramente están viendo este programa. Y bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para ver lo de los boletos, ¿eh? Eso no se ha perdido. Regresamos. Saludos.